Diego Costa está mostrando un nivel al estilo del Atlético de Madrid. Hola apasionados seguidores del Atlético de Madrid. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olviden darle like y ver el vídeo hasta el final para no perderse ningún detalle importante. A pesar de los temores de un final prematuro, con 35 años y en busca de un nuevo equipo como agente libre, el delantero de Lagarto encontró una oportunidad con una oferta del Gremio de Porto Alegre, que resultó ser el impulso necesario para una revitalización en su carrera. Desde su salida del Atlético de Madrid en 2020, tras asegurar su segundo trofeo de la Liga con los colchoneros, el nombre de Diego Costa ha ido perdiendo eco gradualmente. Su desaparición de los planes de la selección española, su regreso a Brasil y su actual situación sin equipo, junto con su rendimiento en declive desde su segunda etapa como rojiblanco y su segunda aventura en Inglaterra, llevó a muchos a casi dar por terminada la carrera deportiva del siempre impulsivo goleador de Lagarto, no solo entre la afición colchonera, sino en toda España y prácticamente en todo el fútbol europeo. No deberíamos dar por concluida su carrera, ya que el delantero está en su mejor momento o, al menos, en un nivel comparable a sus días más destacados. Recientemente ganó la medalla de plata con Gremio FC y muestra un nivel de juego que no se veía desde que era el ídolo principal del Estadio Metropolitano. Este sábado, el Gremio de Porto Alegre derrotó al Juventude por 3-1 en el partido de vuelta de la final del Campeonato Regional de Río Grande do Sul, asegurando su séptimo título consecutivo del Gauchão. Este logro se consolidó tras el empate de la semana pasada en Caxias. Con 43 títulos regionales en su historial, el Gremio continúa acortando la brecha histórica con su eterno rival, el Internacional, que mantiene 45 títulos. Diego Costa ha desempeñado un papel fundamental en la celebración que tuvo lugar en el Estadio Arena del Gremio. No solo fue la gran figura este sábado al contribuir con un gol y una asistencia en los 3 goles de su equipo, en el partido por el título, sino que también fue crucial en todo el transcurso del torneo gaucho, terminando como el máximo goleador empatado con 6 tantos junto a su compañero Franco Cristaldo. En apenas un mes, Diego Costa ha igualado su marca goleadora de casi 4 años atrás. El exjugador del Atlético de Madrid ha anotado 6 goles en tan solo 5 partidos de la fase final, a los que se suma otro tanto logrado en su único encuentro en la fase regular. Abrió el marcador en la victoria por 2-0 frente al Brasil Pelotas en los cuartos de final, anotó uno en el partido de ida de las semifinales contra el Caxias RS, al que le marcó 4 goles en el partido de vuelta. En la final, no logró anotar en el empate 0-0 del primer duelo ante el Juventude, pero marcó y asistió en el partido decisivo. Su nivel ha sido excepcional, algo que no se veía en él desde hace muchos años. Es sorprendente pensar que hace poco se ofrecía a varios equipos sin coste alguno. En sus 6 apariciones con el Gremio, Diego Costa ha marcado casi tantos goles como en los casi 4 años desde que dejó el Atlético de Madrid. Durante ese tiempo, solo había logrado anotar 9 goles, 5 con el Atlético Mineiro en 19 partidos, 1 con el Wolverhampton Wanderers en 25 partidos y 3 con el Botafogo en 15 partidos. Su segunda etapa en el Atlético de Madrid después de su paso por la Premier League tampoco fue muy exitosa en términos goleadores. En 4 temporadas, su mayor cantidad de goles fueron los 7 de la temporada 17/18, seguidos por los 5 en las temporadas 18/19 y 19/20, y solo 2 en la temporada 20/21, en la que apenas tuvo participación. Para encontrar una versión de Diego Costa tan destacada como la que está mostrando en el Gremio, hay que remontarse a su primera etapa bajo las órdenes de Simeone en el Atlético de Madrid. Marcó 36 goles en la temporada 13/14 y 20 en la diciembre del 13, luego de regresar de una cesión en el Rayo Vallecano donde marcó 10 goles, tras 2 temporadas anteriores en el Atlético donde anotó 8 y 9 goles respectivamente. También tuvo un buen desempeño goleador en el Chelsea FC, marcó 21 goles en la temporada 14/15, 16 en la 15/16 y 22 en la 16/17. Su historial de títulos es impresionante, ganando 2 veces la Liga y 3 veces la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, además de una Europa League y una Copa del Rey. Con el Chelsea, ganó 2 veces la Premier League, y también celebró la conquista del Brasileirão con el Atlético Mineiro. No pierdan tiempo y compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan más tiempo y suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad de su equipo favorito.